Bien, vamos con el último referente a los compresores, ¿ya? Vamos a hablar ahora sobre algunos de los problemas de los compresores. Verá, para que un compresor, o cualquier sistema, mejor dicho, cualquier sistema, cuando ustedes vayan a trabajar, lo primero que tienen que enfocarse es en el mantenimiento. El mantenimiento de los equipos permitirá que, aquí tengo un error, permitirá que, obviamente, haya menos paros en la producción y ustedes puedan tener este trabajo, ¿no? Porque si ustedes vigilan constantemente sus equipos, van a tener una vida útil prolongada y así pues habrá menos daños y temas de remuneración en costo pues se incrementará, ¿no? Porque no habrán reparaciones o refracciones en esa parte. Bien, entonces, vamos a analizar algo importante que se refiere a los problemas. Es difícil estar en la vida sin problemas, los hay en todos los lados, a cada instante, a cada momento. Es bastante interesante si nos ponemos a pensar un poco, porque de lo contrario estuviésemos un poquito aburridos, ¿verdad? Entonces los problemas son inevitables y en los compresores también lo son. Bien, una de las tantas fallas un sistema que pueda tener es el siguiente. Verán, cuando ustedes ya estén trabajando, ¿no es cierto?, en una planta como operarios o en una industria, no sé a dónde los lleve la vida, pero donde sea que vayan, si en el área técnica, deben considerar siempre en su plan de mantenimiento, el mantenimiento del sistema de lubricación y de refrigeración. ¿Ya? Si logran mantener eso en buen estado, el sistema eléctrico difícilmente fallará. Entonces son tres partes importantes. Dos partes en realidad. Deben mantener adecuadamente el sistema mecánico y el sistema eléctrico en óptimas condiciones. Para mantener adecuado el sistema mecánico, deben vigilar constantemente el sistema de lubricación y el sistema de refrigeración. Obviamente también si el fabricante recomienda cambiar ciertas piezas cada número de horas, deberán hacerlo, eso sí. Pero básicamente los grandes problemas se deben al sistema de lubricación y el sistema de refrigeración. Pocas personas lo consideran y luego están preocupados, cambiando, como habíamos analizado, los aceites, incrementando la viscosidad debido a que ya se dañaron otros componentes y bajo la condición del fabricante no funciona adecuadamente, pero no es porque el fabricante se haya equivocado, sino porque los problemas se agravaron y la solución tuvo que ser ya otra. Entonces es adecuado, como decía, mantener los mantenimientos del sistema de lubricación y el sistema de refrigeración. Ahora bien, también pueden haber problemas eléctricos, ¿no? Que eso se refiere al motor y a ciertos elementos de instrumentación que son normales por su tiempo de vida útil. ¿Cuáles son algunas de las fallas que tiene un compresor? Vamos a analizar unas que otras, y existen gran cantidad. Tenemos las fallas mecánicas y eléctricas en los compresores semiherméticos, ¿ya? O sea que no son tan herméticamente completamente sellados. La primera es la alta temperatura de la descarga. En la descarga, ¿ya? Recordemos, síntoma, plato de válvulas descoloridos, flappers recalentados o quemados, anillos o pistones desgastados, los cilindros desgastados, bielas, bujes y cigüeñales rayados, quemaduras en el estator. Eso puede provocar, esos son algunos de los síntomas de la alta temperatura en la descarga, ¿ya? Alta temperatura en la descarga quiere decir que aspira el aire y luego envía este aire ¿hacia dónde? Hacia el tanque. A eso se refiere en la descarga. Ya cuando empiezan a fallar el sistema mecánico, ¿sí ven cómo se pueden dar cuenta? Todo respecto mecánico. Válvulas descoloridos quiere decir que las válvulas no se están cerrando o abriendo de manera adecuada. Ya flappers recalentados o quemados, imagínense. Anillos y pistones desgastados, quiere decir que puede haber una filtración incluso del aceite hacia la cámara de combustión. Eso sí que genera una alta temperatura, ¿ya? Cuando las bielas, los bujes, las cigüeñales se encuentran rayados, o peor aún, existe los pistones se encuentran desgastados, ¿ya? Ya empieza a filtrarse parte de otros componentes en la cámara de combustión. Por lo general sucede con el aceite. Y esa compresión, comprimir aceite a esa temperatura, a esa presión genera altas temperaturas. Y esas altas temperaturas generan a su vez calentamiento en el motor, porque tiene que trabajar más para permitir la compresión fijada por el usuario. Y eso al final genera una quemadura en el estator. Y otras más incluso. Esto es el resultado de altas temperaturas en las cabezas y cilindros del compresor, de forma tal que el aceite pierde su habilidad para lubricar. ¿Por qué? Porque no se realizó un sistema de lubricación o un mantenimiento de lubricación en el tiempo adecuado.
Eso es cuando creen que el equipo es un Munra, es inmortal y puede vivir eternamente, y eso no es así. Entonces, miren todos los problemas que causa. Básicamente, esta alta temperatura en la descarga fue por no realizar una lubricación adecuada. ¿Cómo se corrige? Aquí sí que se tiene que corregir muchas cosas. Corregir las condiciones anormales de la baja carga, aislar la tubería de succión, verifica la limpieza del condensador, falla del ventilador del condensador, temperatura, verifique el aire alrededor en el caso de los compresores enfriados por aire. Aquí básicamente tienen que empezar a cambiar todo lo que son válvulas, todo lo que son especialmente siempre lo olvido ese nombre, los anillos y pistones desgastados, los empaques. Todo eso se tiene que cambiar, algunas partes se deben rectificar. Si es un compresor muy pequeño que resulta más bien caro hacer todo este tipo de mantenimiento, pues obviamente se puede hacer estas pequeñas correcciones que menciono aquí. Y sí se va a corregir la falla, pero van a tener ya un problema. Entonces, si se mantiene un sistema de lubricación y refrigeración adecuado desde el inicio, evitarán este problema. Golpe de líquido, ese es muy común, el que hace un momento olvidaba, golpe, golpe, me quedé así, pues era golpe de líquido, golpe, presión también se llama. Verán, aquí ocurre lo siguiente, un síntoma es que los flappers, bielos y goñales se quedan rotos, pernas de descarga flojos o sueltos, puntas rotas. El golpe de líquido es el resultado de tratar de comprimir líquido en los cilindros, es cuando pasa el líquido en la cámara de combustión. Porque intento comprimir un líquido y ya no un aire, ocurre este problema del golpe de líquido. El líquido puede ser el aceite, cuando se daña, cuando el aceite, eso es cuando el pistón, por lo general, cuando el pistón se desgasta. Esto está preciso en el cilindro. El pistón se encuentra ubicado de manera precisa en el cilindro, de tal forma que al comprimir el aire no permite que ingrese aceite y a su vez permite la lubricación del mismo. Pero cuando ingresa aceite a la cámara de combustión, lo que se genera es una compresión de aceite. Y es un líquido, no se puede comprimir, ya no hay aire nomás, sino que también hay aceite. Este tipo genera lo que se llama el golpe de líquido. Y también puede ser por el paso de refrigerantes a la cámara de combustión. ¿Cómo se corrige? Mantener un sobrecalentamiento adecuado del compresor y en el evaporador, prevenir el retorno sin control de líquido utilizando acumuladores, corregir condiciones anormales de baja carga, instalar el compresor en un ambiente más caliente o utilizar el sistema de autovacío como medio de control. Realmente esto se corrige en primera, no utilizándolo a baja carga, ¿no es cierto? Y otra también es que, bueno, lo que menciona aquí, mantener el sobrecalentamiento adecuado en el compresor y en el evaporador. Prevenir el retorno sin control del líquido utilizando acumuladores. El acumulador quiere decir también, por ejemplo, cuando parte del aire que se comprime, ¿ya? Cuando se refrigera, se condensa, porque baja la temperatura del punto de rocío, ya que estuvo al 100% de saturación. Y ni bien baja la temperatura un poco, se condensa. Entonces, esta agua que suele acumularse no suele expulsarse correctamente y por tanto genera un problema de compresión del líquido. Entonces, por eso dice utilizando acumuladores, especialmente en los sistemas hidráulicos, a eso se refiere. Ya, yo les hice el análogo con el agua, pero se refiere a los sistemas hidráulicos. ¿Ya? Pero aunque esto es neumática, puede ocurrir lo mismo. También existen otro tipo de compresores. Otra falla mecánica son la falta de aceite. Uy, ese es un problema terrible. Embujes rayados, bielas quebradas, ¿lo ven? Cigüeñal rayado, bajo nivel de aceite en el cárter. ¿Ya? Esto es el resultado de insuficiencia de aceite en el cárter para lubricar adecuadamente las piezas. Una solución, verificar el tamaño de las tuberías, de las trampas, verificar del hielo, más que todo verificar el nivel de aceite. ¿Ya? Quemadura del embobinado del trabajo. Solo el embobinado del trabajo está quemado en un motor de una sola fase. Revisar el relevador, verifique el capacitor de trabajo. Esto pasa bastante, el capacitor se quema bastante. Se lo debe reemplazar, ¿ya? Pero no es común que se queme el bobinado. Es común que se queme el capacitor y se reemplace el mismo. Si se quema el bobinado es probablemente porque estuvo trabajando en sobrecarga o estuvo en una temperatura muy alta. Así que otra vez tenemos el problema de la lubricación y el problema de refrigeración. Otra cosa que deben cuidar mucho es que el compresor no trabaje en un ambiente sucio, porque todo, a pesar de que contiene gran cantidad de filtros en su sistema de alimentación, esto sí genera un problema y es difícil eliminarlos por completo. Además, deberían tener en cuenta el mantenimiento de los filtros de línea que se ubican a lo largo del tendido de red, ¿ya? Quemadura de la mitad del bobinado, la mitad o todas las fases de un compresor de doble devanado de sobrecalentaron, se quemaron como resultado de que uno de los contactores se abrió.
Cambiar los contactores por unos de capacidad correcta, revisar el posible regreso de corriente o contactor cerrado. Bueno, cuando se quema un motor probablemente se quema más por sobrecalentamiento o por sobrecarga. Es decir, que para la presión para la cual está trabajando es correcta, sin embargo las condiciones no le permiten llegar a esa presión y eso puede ser porque esté comprimiendo líquidos, ¿ya? Y él tiene que trabaja más y más y más para tratar de mantener la presión fijada en el presostato, pero no lo logra porque tiene un líquido, digamos, en la cámara de combustión y eso genera una sobrecarga que no debería, ¿ya? Quemaduras de una sola fase, casi todo lo eléctrico se refiere a lo mismo. Lo que sí deben darse cuenta en la parte eléctrica es realizar un mantenimiento en el ventilador, eso deben hacer un mantenimiento constante, ya porque se llena de polvo, eso también genera calentamiento interno dentro del motor, deben cambiar los capacitores si son monofásicos, eso también es un problema bastante común, deben hacerlo a tiempo para que no trabaje en condiciones inadecuadas en la parte eléctrica, por ejemplo, ¿ya? Bueno, acá tenemos quemadura general o uniforme, todas las bobinas están quemadas sobrecalentadas, revisar el voltaje, eso también es otra parte. En la parte eléctrica puede ser que la tensión, eso es un problema muy común y que quema muchos compresores. Por ejemplo, si el compresor trabaja a 230 voltios y la alimentación que tienen en la red es de 190, ese compresor se quemará. Recuerden que a pesar de que la potencia no varía, a una menor tensión va a incrementarse la corriente en función de que se mantenga esa potencia y por tanto va a generar... Ya bueno, aquí está, terminales en cortocircuito, una fractura o pérdida de aislamiento entre los terminales y el cuerpo del compresor generalmente se debe a un sobreapriete en los tornillos de los terminales. Terminales en cortocircuito, probablemente a veces por se aprieta mucho o se sobrecalienta, no se encuentran. Verán, cuando uno conecta un cable en un terminal, debe asegurarse que esté bien sujeto. Pueden colocarle unos terminales de punta o de anillo o de arandela, porque de no hacerlo existe un contacto suelto entre el terminal y el cable. Y eso a su vez genera un calentamiento y con el tiempo la pieza se dilata, se contrae, se dilata, se contrae y se rompe. Eso genera chispas y al final se cortocircuita, ya porque ya se rompe el aislamiento. Entonces deben considerar su punto caliente o un punto quemado, una quemada localizada en un punto entre bobinas y tierra. Esto no es un resultado de una falla mecánica, revisar parpadeos o bien subidas o bajadas de voltaje. A veces los problemas eléctricos, los problemas mecánicos, gran parte y casi todo se puede decir, se debe a la falta de lubricación y refrigeración del compresor. Así también las válvulas y los empaques son algo importante de considerar, porque existen cierto número de horas que uno debe reemplazar. Y eso debe hacerlo tal cual, ¿ya? Incluso no son caros, sino que al inicio no es caro. Cuando ya se deja deteriorar más el compresor, obviamente ahí la reparación sale mucho, mucho más cara. Pero esos son los principales daños de un compresor en el área mecánica. En la parte eléctrica, lo que realmente quema al compresor es la tensión o el voltaje, como menciona en ciertos términos. Pero es la tensión, es la alimentación. Si trabaja para 120 y yo tengo en la alimentación 90 voltios o 100 voltios y para el dato de placa dice 120, el compresor va a sufrir mucho porque existe gran cantidad de corriente. Entonces ahí se debe buscar un sistema UPS para lograr regular esta tensión o debe ver dónde debe trabajar en una alimentación adecuada. Tampoco puede haber una sobretensión ni una baja subtensión, pero lo que más hay es una tensión mucho menor a la adecuada o a la solicitada por el fabricante y eso hace que el motor se queme inmediatamente. Quien sufre primero es el capacitor de arranque porque son motores monofásicos. Entonces, ese también es otro punto. A ese también se le suele cambiar y cuando se lo trabaja constantemente aún con este capacitor deteriorado o completamente inadecuado, también suele dañarse por completo el motor. Se dan cuenta que todo tiene que ver con mantenimiento. Finalmente debemos periódicamente hacer un plan de mantenimiento tanto para la parte mecánica como la parte eléctrica, ¿ya? Y bueno, el deber que van a hacer, van a investigar 10 problemas del compresor y los van a explicar mucho, pero mucho mejor que yo. Van a realizar una presentación en PowerPoint con todas las imágenes e información que consideren necesaria. Y van a grabar esta exposición y subir el link a la plataforma de la institución donde yo les coloqué el deber. De esa manera puedo ver su trabajo y cuánto se han esforzado. Por favor, esfuércense y traten de dividir estos problemas en los problemas mecánicos y los problemas eléctricos. Esto va a ser principal para cuando ya empiecen a trabajar, les va a servir en gran medida.
Ese sería el deber y la siguiente clase pues a elección de la unidad 2 que refiere a todo lo referente a compresores, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Que pasen bien. Hasta luego.